yo siempre digo, con el tema de la moda, siempre digo que no hace falta ser el más guapo, no hace falta ser el que mejor cuerpo tengas, ni lo que tienes que tener actitud y ganas. Y si te dicen, hay un casting en Mataró de pijamas, tienes que ir. Cuando llegas ahí le dices al cliente, ostras, aquí se puede hacer esto, 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 y el cliente te dice, seguro. O sea, en plan, seguro que se puede sacar todo eso de aquí. Digo, sí, sí, no te preocupes. ¿Qué parte de ser arquitecto te gustaría conservar para siempre y qué parte te gustaría quitarte? Te pongo un ejemplo. Si yo ahora mismo tuviera 400 millones en la cuenta, ¿vale? Que no necesitara arquitectura para vivir, seguiría siendo arquitecto. Estás trabajando en cualquier tipo de profesión y cuando te viene un problema hay una persona que desiste y otra persona que tira para adelante. Pues en arquitectura está igual. Lo que pasa es que yo creo que en la arquitectura, como tienes mucha responsabilidad sobre lo que haces, hay más gente que desista que tire para adelante. Hoy en día en España está un poco cogida con pinzas. Desprotegido. Sí. Sí, sí, lo que pasa es que Bastante. yo creo que no les interesa protegerla ahora. Venga, ¿aceptar un proyecto de lujo de un político corrupto o rechazarlo y seguir sin ingresos este mes? Bueno, sed muy bienvenidos a este nuevo episodio de Backtesting Room. Hoy tenemos un invitado muy especial, un poco diferente a la temática que hemos tratado, pero no menos importante. De hecho, muchos edificios han sido construidos por personas talentosas como él, así que, bueno, preséntate. ¿Qué tal, chicos? Bueno, soy Jorge Zumeta, soy un chico de Pina de Ebro, aunque vivo en Zaragoza. Siempre he estado moviéndome por el mundo por diferentes trabajos relacionados con la moda y ahora estoy centrado 100% en la arquitectura. ¿Por qué arquitectura? Mi familia viene de la construcción, albañiles de toda la vida, abuelos, padres y tal, y yo de pequeño pues quería hacer casas. Y yo no tenía ni idea, yo tenía 4 años, me gustaba dibujar y quería hacer casas, lo tenía clarísimo. Y entonces mi padre me dijo, hacer casas, no, tú quieres ser arquitecto. Me podía haber dicho albañil y tal, pero dijo mi padre, déjate de estar aquí al sol y céntrate un poquito más en el lápiz y papel. Y empezó por ahí, ya se me metió en la cabeza y era como una promesa también a mi abuelo, que mi abuelo le estudió delineación y pues, en su época, que no sé ni si se llamaría así, pero hacía mucho plano, con el Rotring este que se te iba toda la tinta y armadas la de Dios, y le prometí que terminaría la carrera. Entonces hubo en mi camino como un break porque apareció la moda de por medio y es un trabajo que te aporta mucho dinero fácil, entre comillas, o más que fácil, rápido, porque quien me oiga que esté relacionado con la moda dirá, este tío que dice fácil, pero tienes que ser muy constante y muy responsable, entrenar tus horarios, tu vida, aunque parezca diferente, y cuidarte mucho. Y entonces eso a lo mejor me distrajo un poco, pero fueron segundos. O sea, tenía clarísimo que iba a ser arquitecto y muchas veces en los desfiles estaba todo el mundo planeando la fiesta después y yo estaba debajo de los abrigos con el ordenador porque tenía una entrega al día siguiente. Sí, que te lleva mucha exigencia a Exacto. nivel mental y física. Exacto. Estar, por así Sí, sí. decirlo, en el punto para poder salir en la pasarela y estar Claro, y sobre todo porque tú listo. tienes todos los días, Mm. en el mundo de la moda hay un ambiente que se mueve mucho la fiesta, te invitan a todo, te llevan a discotecas porque al final les va bien para que seas imagen. Y sí, con 20 años, saber decir, oye, no me voy a la discoteca, me quedo en casa porque al día siguiente tengo que ir a un casting, no tengo un trabajo, o tengo que entrenar por la mañana, descansar, comer bien y tal, y quiero subir mi rutina, es complicado. Y con 20 años, ganar según qué cantidades de dinero y decir, mañana tengo una entrega de proyectos y no voy a dormir toda la noche y llevo 5 sin dormir bien, bueno, 5, muchas sin dormir bien, pues es complicado. Tienes que tener como un objetivo y ser constante. Centrarte en Y una sola luego, cosa y ya está. eso es. Y luego es cuando te dicen, no, es que has tenido suerte. Y digo, joder, vete conmigo, ¿sabes? Y, y vemos a ver qué tal. ¿Cómo fue el paso a paso después de que tú terminaste la carrera de arquitecto? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Tenías un capital? Cuando terminé la carrera, el primer paso fue que la gente me decía, yo entregué, me fue muy bien la entrega del proyecto y me fui a dormir porque estaba muerto. Y cuando me desperté, todo el mundo era como, oye, está todo el mundo pendiente de la nota que tienes que sacar para saber si has aprobado o no, y tú estás aquí dormido pasando del tema. A mí me daba un poco igual la vida después porque ya tenía mi trabajo como modelo, entonces no estaba pendiente de, ostras, el siguiente paso va a ser la arquitectura, voy a tener que meterme aquí, allí, voy a buscar trabajo, ya lo tenía. Yo tenía más un problema como conmigo mismo, de decir, yo le he dicho a mi abuelo que voy a ser arquitecto, pero estoy trabajando en la moda, ¿cómo dejo esto? Que llevo 10 años
trabajando, me ha costado muchísimo llegar aquí, no es fácil, la gente que lo está intentando lo sabe, que es que lo que ves y la realidad no tiene nada que ver. Y entonces estaba ahí como en ese, ¿sabes? Ese problema interno. Pero un profesor me llamó para hacer un proyecto, el colegio de Miralbueno. Me metí ahí, un poco así, pues, por decir, oye, ya que me llaman y es un proyecto interesante, me meto y vamos a por todas. Y de repente llegó el coronavirus. Entonces, con el COVID ya fue ahí sí que un break total porque el trabajo yo estaba en Barcelona trabajando y era como, ostras, estábamos en el set, estábamos echando unas fotos y salía, pusieron una televisión y de repente Pedro Sánchez diciendo que, que igual cortaban aves, tal, y vamos, me dijeron, vete a Zaragoza porque no llegas. Mis amigos y amigas de Barcelona diciéndome, oye, quédate aquí en mi casa, no tienes problema. Y yo, no, me voy, bueno, que, ¿sabes? No sé lo que puede durar esto. Y entonces ya estando en casa, por ejemplo, Scalpers, tuve una opción para hacer la campaña y te mandaban la ropa a casa. Tenías que enseñar tu casa cómo era, te mandaban la ropa a casa y tenías que hacerte tú las fotos. ¿Sabes? Era como, Scalpers no puede parar, van a vender mucho porque la gente va a estar en casa y querían continuar sus campañas, pero ¿cómo lo hacías? Esa campaña me acuerdo que la hizo un tío pues, que vivía en el campo, en un chalet de la hostia. Su hijo pequeño había trabajado de modelo, su mujer también y él también. Y encima su mujer era fotógrafa. O sea, claro, cumplían todo. Pero yo estaba ahí en un piso aquí en Zaragoza que me daba el sol porque reflejaba en la ventana del piso de enfrente. ¿Sabes? Era muy complicado. Y ahí dije, tienes arquitectura, tienes que explotarlo. Y empecé un estudio de arquitectura. O sea, que ahí fue el momento en el que tú volviste a Zaragoza y dijiste el break. Sí, sí. Y ahí es cuando dije, Un punto de inflexión. Céntrate, sí. Sí, fue un golpe de realidad. Fue decir, tienes una carrera que te ha costado mucho estudiarla, tienes mucha experiencia en la moda, no te, has llegado a un punto en que te sientes muy cómodo trabajando de esto, pero si el día de mañana dejas esto, ¿qué tienes? Muchas cosas, tienes experiencia, te puedes buscar la vida de muchas maneras, pero yo sentía como que te estaba dejando pasar un tren que para mí era muy importante. ¿Y esa experiencia de la moda te ha servido a la hora para ser arquitecto, a la hora de gestionar tus proyectos, de gestionar cierres de tratos, de cómo gestionar el tema de ser arquitecto? Cuando tú entras en la carrera de arquitectura te enseñan mucho a proyectar, pero proyectos para administración, o sea, proyectos pues para, imagínate, pues, lo que hice, el primer trabajo que hice, un colegio. Pero no te enseñan a tratar con un cliente, no te enseñan a hablar con un cliente, no te enseñan a cómo negociar. ¿Qué le cobras a un cliente por un proyecto? Es que en la carrera no se habla de dinero, no se habla te enseñan todo muy técnico. La vida real no es así. La vida Sí, real pues te llega un cliente y te dice, oye, mira, quiero una casa. Y el cliente sabe menos de arquitectura sabes que tú sí, cuando pues al acabaste la final con el carrera. modelaje, quieras o no, yo creo que ganas confianza en ti mismo, ¿no? A la hora de... Hagas confianza. Yo, Pina de Ebro, quien no lo conozca, es un pueblo de 2.500 habitantes. Yo viví ahí hasta los 18 años. Había venido a Zaragoza por el tema de deporte y tal, pero yo vivía ahí. Entonces vives con un núcleo muy cerrado y te cuesta mucho más relacionarte. Y me acuerdo que necesitaba acompañamiento para ir a cualquier sitio porque me sentía más seguro. Y la moda lo que hizo fue ayudarme a abrirme, a relacionarte con gente, a ir a un trabajo, yo qué sé, vas a un casting y tienes a Armani al final de la mesa. Y tienes que desfilarle, tienes que darle el book, tienes que tal. Y es importante la actitud que tengas porque va a tomar la decisión de decir, quiero a este tío en la sesión o quiero a este tío en el desfile. Entonces tienes que romper con todo. Y la moda eso te lo abre y luego contactos. Contactos, que son muchísimos. Bueno, ahora está, no sé si la Titanati, que no sé si la conocéis, una chica que se dedica a hacer eventos en Barcelona, organiza eventos, ha estado en el cumpleaños de Neymar, o sea, de Neymar de la es muy amiga de Neymar, es la que mueve a los chicos, a los jugadores del Barcelona, de fiesta por Barcelona y tal. Es una tía que nos ha tratado en Barcelona brutal. Pues es un contacto que llega a través de la moda. O sea, la moda te da formas de desenvolverte en la vida, contactos, no sé, yo creo que te abre como un abanico para Sí. acceder a muchas cosas. O sea, en resumen, sí que te ha servido el estar durante Muchísimo. años para la hora de ser arquitecto. Muchísimo. ¿Y muchísimo. cómo era el Jorge? Porque claro, ¿cómo llegaste a la moda? Porque es un salto grande, o sea, eres una persona que dices que estás como en el pueblo, necesitabas que te acompañaran, tal. ¿Cómo era ese Jorge antes de los, no sé cuándo empezaste, a los 18 años o...? Empecé aquí en Zaragoza en una agencia que se llama Globe con 15 años. Vale, pues eso, ¿cómo pasa el Jorge tímido, introvertido que puede estar en su núcleo cerrado a, venga, me lanzo a esto? Pues es un salto... Muy fácil. Yo trabajaba todos los veranos de albañil. Pero no por nada, sino porque quería aprender para cuando entrara a la carrera
ser O sea, arquitecto. desde chaval dices, o sea, desde... Desde pequeño Ujú. en la obra Los Veranos. Yo terminaba de tal y me metía a trabajar. ¿Qué pasa? Que yo de repente, como había empezado a trabajar aquí en Zaragoza de modelo y tal, y me decían, se te da bien. Yo nunca he considerado que se me diera bien, nunca he confiado demasiado en mí. Entonces yo cuando voy a Barcelona fui a que me dijeran que no. Yo dejé el baloncesto por cabezonería y tal, y dije, ostras, no voy a dejar nada sin que sea porque me echen, porque luego me arrepiento. Entonces, Ujú. digo, voy a la mejor agencia que haya en Barcelona o en Madrid y que me echen y que me digan, mira, no vales para la moda, así que vete a tu casa. Y fue todo lo contrario. Dije, ¿cuál es la mejor agencia que hay en España? Esta. Fui, me dijeron dos, fui a una, pero me cogieron. Jolín. Y ya dije, buah, digo, ya hemos liado. Y ya me preguntaron qué idea llevas y les dije, súper natural. Pues mira, yo trabajo de albañil en verano, voy a empezar a estudiar arquitectura y me apetece trabajar de modelo. Y me dijeron, no tienes ni idea de cómo funciona esto. Es más, no sabía ni con quién estaba hablando. O sea, en la moda, Jon Kortajarena, que es un modelo muy famoso vasco y tal, su representante es el que me estaba hablando. Tenía delante a un tío que me podía solucionar la vida, que estaba confiando mucho en mí y yo estaba como si estuviera hablando con el panadero del pueblo. ¿Sabes? Estaba en un mood que no, pero por desconocimiento. Claro. Y entonces, ese momento, esa decisión de que te cojan, a mí, en vez de darme confianza, me dio como nerviosismo y miedo, ¿sabes? De decir, ostras, es un mundo nuevo, me han cogido, ¿ahora qué hago? Además, yo entro en julio, en esa época, era 2012, creo, había una crisis, no sé si decirlo mundial, pero en España estábamos un poco tocados. Y en agosto la agencia cerraba. Entonces yo entro en julio, en agosto cerramos y en septiembre me dicen, te han cogido en París y en Milán y te vas en noviembre a Milán, no, en octubre a Milán y en noviembre a París. Me pego un mes en Milán, otro mes en París. Oye, que en París quieren que vayas a la Semana de la Moda, que son unos casting en enero. Pues yo tenía 19 años o algo así, o 20, y la noche vieja yo las pasaba en mi pueblo y era la fiesta top con los amigos que te ponías hasta arriba, ¿no? De champán, de cenar y de todo. Pues te la pierdes. Y ya es el primer break de decir, ostras, esto así no sé si merece la pena. No, era mucho viajar, no me imagino, con lo de la moda. Claro. La moda lo que tiene es que yo siempre digo, con el tema de la moda, siempre digo que no hace falta ser el más guapo, no hace falta ser el que mejor cuerpo tengas, ni lo que tienes que tener actitud y ganas. Y si te dicen, hay un casting en Mataró de pijamas, tienes que ir, como hacía yo. Entonces, mi salida de la universidad, cogía una valla a Barcelona, iba al casting, cogía un Rodalies a Mataró, hacía el casting, volvía en Rodalies, volvía a Zaragoza y no me cogían. Me había gastado, había invertido un dinero en intentar eso y no salió. Casting de pijamas. Pero luego de repente haces alta costura para Dolce Gabbana en Milán. ¿Sabes? Empiezas por el casting de pijamas. Pero si tu actitud es esa, de no dejar nada y de seguir intentando, al final llega el casting, o sea, el trabajo para Dolce Gabbana en alta costura. ¿Y cómo compaginabas el hecho de estoy pensando en proyectos o dibujabas, te llevabas un cuaderno y estabas después del... Eh, hay un. O sea, yo tengo un recuerdo porque me supuso un esfuerzo tanto físico como mental como todo. Yo me voy de Milán a Chile. Yo iba a Chile a trabajar una semana, por ejemplo. Me llamaban muchas veces, pues hoy 4 días, 6 días, 3 días. Y en este caso me llamaron para un día. Te vas a volar hoy, vas a trabajar y cuando termines de trabajar volverás. Pero claro, ir a Chile son 12 horas, 13 de vuelo. Llegas allí, trabajas, coges otro vuelo de 12-13 horas en el mejor de los casos, que en este caso no fue así, fueron 20, porque tuve que hacer escala en París y tal. Llegas a Milán y llego a las 6 de la mañana. Entonces, cuando llego a las 6 de la mañana, voy directamente a la universidad porque ese día tenía entrega. Entonces, yo antes de ir a Chile, durante en el avión, haciendo escala y todo, yo estaba con el ordenador. La mochila que tengo yo, que es una marca aquí de Zaragoza el, que los hacía se llama Ignacio, que lo que ya las hacen, que eran brutales, ha viajado conmigo, increíble esa mochila. Es flip and flip y era una mochila con lona de camión reciclada, tal, entonces para la lluvia y tal era brutal porque no se me mojaba nada lo que llevaba dentro y tal. Entonces me venía genial para cualquier sitio que iba. Pues el ordenador venía conmigo a todos los sitios. Si llevaba papel y tal, era como llevar más cosas. Entonces llevaba lo mínimo, papel, pues un boli. Yo muchas veces cogía en un bar una servilleta de un boli o un periódico y hacía los garabatos para luego tenerlos que pasar al ordenador. Y, ostras, ese día me acuerdo que llegué a Milán a las 6 de la mañana, me puse con el ordenador y luego tenía la entrega de proyectos.
Y fue, claro, yo iba hecho, ¿sabes? Imagínate. Hecho polvo. ¿Qué Iba tal con la quedó el paliza. proyecto? El proyecto, o sea, aprobamos el proyecto, además era con una polaca que tenía de compañera de equipo para hacer ese proyecto, porque en arquitectura hacen muchos grupos para sacar proyectos y tal, para las asignaturas estas, y la polaca me acuerdo que me vio y me dijo, tío, no llegamos. Y yo, no te preocupes, quedan aquí 3 horas, sí, pero no has dormido, tal, y yo, no te preocupes. ¿Sabes? Era como muy de, si lo quieres, echa el resto y échale ganas porque horas no tienes. Dentro de la carrera que has hecho, ¿te has especializado en algo muy concreto dentro de la arquitectura? ¿Tienes distintas ramas? En arquitectura, cuando entras, como os he dicho, en la carrera te llevan a hacer proyectos grandes de colegios, de auditorios, de tal, que luego es muy complicado que hagas. Y encima te exigen muchas cosas, pues como año de experiencia, que es puntos. O sea, tienes que ir con otro arquitecto para que te va a ir ganando puntos y poder acceder. Y yo, como me monté el estudio después del COVID, pues me especialicé en reformas de viviendas y vivienda unifamiliar de obra nueva. Y casi siempre son en el mundo rural, en poblaciones pues como Pina, como mi pueblo. Y a mí es lo que más me gusta. Al final a mí me encanta, o sea, una reforma, a mí me flipa cuando llegas ahí y le dices al cliente, ostras, aquí se puede hacer esto, 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 y el cliente te dice, seguro. O sea, en plan, seguro que se puede sacar todo eso de aquí. Digo, sí, sí, no te preocupes. Y luego hay arquitectos que te enseñan un plano y con el plano tienes que echarle mucha imaginación. Pero yo, por ejemplo, hago un vídeo y con ese vídeo tú puedes ver cómo te va a quedar. Y en la mayoría de los casos se va muy poco. O sea, tú ves el vídeo y cuando hay veces que hago como montajes de la imagen real y la imagen del vídeo. Y ese montaje es brutal, porque hago el mismo recorrido y parece que lo estás viendo en digital y en real, pero sigues, o sea, excepto el tema de la decoración, que al final el cliente pone lo que más le apetece o le gusta, el resto queda... Pero claro, imagino que eso que haces ahora es por que estás ahora en este momento. O sea, hace, por ejemplo, 5, 6, 7 años utilizaba la misma herramienta de Lo mismo, vídeo. lo ¿Tenías mismo. esa misma herramienta? Sí, yo empecé con una compañera que se llama Nieves Martín, que además vende cursos de cómo hacer desde cero, que eso para los estudiantes les va genial porque lo que no aprendes en la carrera, ese curso que vende ella te lo aporta. Y ella, me acuerdo que cuando empecé con ella me dijo, Jorge, Revit. Revit es BIM, metodología BIM, es el AutoCAD, que es el programa famoso que usa todo el Sí. mundo, es como un lapicero y un papel. Entonces tú lo que haces es tiras líneas, que no dejan de ser líneas como un lapicero que vas tirando, pero solo generas eso, una línea. En Revit, toda esa línea que tiras, le puedes decir que es un muro de ladrillo, que es un tabique de pladur o que es pintura. Y te lo ilustra. Entonces, además de ser la línea, le estás dando alturas, espesores, entonces estás haciendo a la vez un 3D. Vale. Además de que vas mucho más rápido, es mucho más fácil luego generar cualquier volumetría y por lo tanto es mucho más fácil renderizar un vídeo o una imagen. Yo, en vez de irme por la imagen, incluía dentro del precio y sigo incluyéndolo un vídeo. Entonces, ese vídeo yo creo que hoy en día es fundamental. Pues imagínate, ahora un chaval de la carrera puede hacer eso, le sirve para generar contenido para sus redes sociales, le sirve para que el cliente entienda mejor lo que le quiere hacer. Además, el vídeo yo lo hago nada más empezar. O sea, que es que firmas el contrato conmigo y ya tienes la primera entrega es un vídeo. Ya sabes cómo te va a quedar tu casa. ¿Que no te gusta? Tienes las formas de hacer la modificación. ¿Y has implementado tema IA? ¿O has pensado en implementar IA? ¿O hay algo de IA que se puede implementar dentro del sector? Empecé con el tema de IA para intentar ahorrarme tiempo en las memorias. O sea, tú cuando te haces una casa, imagínate, cualquier proyecto de reforma, de obra nueva y tal, tiene una parte que es los planos que todo el mundo conocemos y tal, y luego está la parte del papeleo escrito, las memorias. Esas memorias, yo intenté que a la IA, diciéndole dónde estaba ubicado, la normativa de la zona y tal, cargándole toda la documentación, me sacara esa memoria sin yo tener que estar ahí perdiendo el tiempo, pensando, mirando, calculando. Y todavía no lo he conseguido. Sé que se puede hacer, proceso. pero claro, es un proceso que yo creo que es largo y habrá gente que lo estará haciendo ya seguro porque ya estoy convencido que se puede. No conozco a nadie, pero se puede hacer seguro. Lo que sí que hago son todo informes, perdón. ¿Qué parte de ser arquitecto te gustaría conservar para siempre y qué parte te gustaría quitarte? La parte que me encantaría, te pongo un ejemplo. Si yo ahora mismo tuviera 400 millones en la cuenta, ¿vale? Que no necesitara arquitectura para vivir, seguiría siendo arquitecto. Para ti, trader, que estás disfrutando
este podcast, te tengo una noticia. Para nosotros los traders, aparte de la rentabilidad, nos importa ahorrar tiempo. Este año 2025 vamos a presentar una aplicación que va a ser específica para ti y tus necesidades. Presentamos trading backtesting con mucho orgullo, basándonos en la opinión de muchos traders. ¿Qué vas a tener aquí? Dashboard, calculadora de lotaje, noticias, todo en una aplicación, podio para que puedas competir y ganar con otros traders. Así que sigue disfrutando del podcast y pronto nos vemos en el lanzamiento de Trading Backtesting. O sea, no me iría al sofá de mi casa o invertiría y dejaría la arquitectura y tal. Lo seguiría porque es como parte de mi vida y la tengo. Es como cuando vas a la playa y huele a playa, yo veo una obra y me huele a mi familia. Porque yo iba con mi padre y con mi abuelo a obras, tal, y entonces lo tienes muy interiorizado. La parte de dibujar, de la primera idea, de ir al sitio, la parcela, empezar a trastear con el lapicero, sacar como la volumetría, presentarle al cliente el proyecto, eso yo creo que no podría perderlo. Incluso el trato con el cliente, que luego es un cliente conflictivo, pues tendría, si tuviera 400 millones, que no es el caso, tendría gente contratada y le diría, va a continuar tal persona con el proyecto, que es que yo no voy a más. Pero la parte de desarrollar el proyecto, ¿sabes? El lápiz y el papel, y ir tirando las líneas y sacarlo, al que le gusta la arquitectura es brutal. ¿Pero hay una parte concreta que odias de tu trabajo o te gusta todo, que te gustaría quitarte? La parte que me gustaría quitarme, o sea, si pudiera decir, ostras, es que esto no quiero hacerlo más, es la parte escrita de las memorias, ¿sabes? Esa es la parte. Y luego, es que aunque parezca que la arquitectura es muy amplia, realmente es que es sota caballo rey, cuando una vez que la entiendes. Entonces, la parte escrita es la que más pereza me da, y la parte del cliente que, no, es que en Google he visto, en Google me han dicho, es que mi vecino tal, no, es que tal. Ese cliente que te genera un mal ambiente y que no confía en ti es muy complicado de tratar. O sea, si yo pudiera no tratar nunca con un cliente así, pero en cambio luego el cliente que confía en ti y que se deja guiar es brutal. Entonces, claro, por decir algo, pues me quitaría las memorias, ¿sabes? La parte escrita. ¿Has Eso tenido es algún pereza. problema con algún cliente? Sí, 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 sí. ¿Alguna que recuerdes Sí, así sí. que digas, joder? Sí, sí. Cuéntame. De chillar por teléfono. ¿Qué pasó? Además no lleva mucho tiempo. Eh, Era cuando tú intentas dar muchas facilidades, cuando pierdes, incluso no pierdes dinero, pero dejas de ganarlo porque haces trabajo gratis por favorecer el proyecto, porque te están pidiendo cambios. Imagínate, haces un proyecto y te dicen, oye, mira, vamos con esto adelante, lo visamos, pedimos una licencia y tal. Y de repente te dicen, oye, mira, que es que quiero cambiar el proyecto entero. Claro, cambiar el proyecto entero, no, te dicen, quiero cambiar esto, esto y esto. Y eso es cambiar el proyecto entero, porque te afecta a la normativa y te afecta a muchas cosas. Entonces, tienes que cambiar todo. Y, venga, pues lo cambio. Me voy a intentar dar la mayor prisa posible por sacar esto tal. No le voy a cobrar nada porque me parece mal. Es que es cosa de principiante, porque el trabajo hay que cobrarlo y el cliente lo tiene que entender. Y aún así, te llaman para exigirte que esté el proyecto ya, porque hace mucho que empezamos. Y es como, no, empezamos hace mucho, visamos, pedimos licencia y ahora es que yo modificar todo. Entonces, esto lleva unos tiempos y yo no puedo hacer más. Y el cliente se empieza a venir arriba y yo que tengo muchísimo carácter, me vengo arriba también. Y entonces por teléfono eso fue una guerra, vamos. Acabó pues como suele acabar, que al final el cliente dice, vale, vale. Porque tú se los... que sea, ya está claro. Claro, porque es que al final la gente quiere tener todo ya, y sobre todo hoy en día. Yo creo que hoy en día la vida que llevamos nos hace decir, oye, pues empiezo esto y quiero tener ya, hago una inversión y quiero tener mañana por 100. Sí, que a día de hoy tienes todo muy a mano y al final, Claro. hace unos años no era, mira, quiero esto, no. Claro. Lleva un tiempo. Ahora es como, quiero esto, lo tengo. Cualquier Oye, cosa. quiero un trabajo, te metes en el ChatGPT, tienes Justo un lo que te iba trabajo a decir. hecho. O ChatGPT, sea, todo. ChatGPT, ¿qué coche me compro? Y te dice, pues mira, características esto, calidad. Oye, chat, ¿cuál es el mejor momento para irte de vacaciones? Yo qué sé, ¿dónde está la gasolinera que más barato tiene el precio de tienes tal? en momento. Es que te lo dice todo. Y antes te tenías que pegar igual una semana buscando cuál era el mejor sitio para ir de vacaciones, tarifas, todo. Comparar, descargarte, mirar en una página, en otra, tal. Ahora, en chat te cuenta todo. Pues imagínate un cliente que es su casa, que seguramente vaya a ser la inversión más grande que haga en su vida,
y que tiene como que confiar en ti. Entonces, dentro de esto, lo tenéis muy valorado el tema de arquitectura en España. O sea, ¿está valorado, por así decirlo, el sector cara al público que tenéis? ¿O No, estáis como infravalorados, por así decirlo? Yo creo que tenemos nuestro valor porque Mm. la gente, al final lo más importante que tienes en tu vida, quitando tu familia y tal, es tu vivienda. O sea, cuando tú tienes una casa pagada, tienes una tranquilidad brutal. O sea, primero cuando tienes la casa y luego cuando la tienes pagada. Es como, ya te digo, es que en muchos casos yo creo que no va a haber nadie que haga una inversión mayor que comprarse una casa, un piso o lo que sea. Entonces, incluso un alquiler. Habrá gente que no se gastará más dinero en otra cosa que en el alquiler. Entonces es una parte muy importante. ¿Qué pasa? Que los arquitectos, antes, el colegio de arquitectos era el que te decía, le cobraba al cliente, el colegio te pagaba a ti. Y entonces el colegio marcaba el porcentaje sobre la vivienda, imagínate, un 18% sobre el valor del proyecto. Ahora mismo el porcentaje a raíz de la crisis y tal se liberó y el porcentaje lo pones tú, porcentaje o tarifa. Por ejemplo, hay arquitectos que te cobran un 10% del valor de la vivienda. Por ejemplo, si tú te haces una casa que vale 300.000, el presupuesto que se hace es de 300.000, pues te van a cobrar 30.000 euros de proyecto. Yo, por ejemplo, lo que hago es, cuando hablo contigo, claro, hasta que no sabes, tú has firmado un contrato con el arquitecto y te dice 30.000, cuando ha hecho la documentación, ha hecho el trabajo para poderte decir que la casa son 300.000 euros. O sea, tú ya te has agarrado a ese arquitecto, digamos. Yo lo que hago es, tú hablas conmigo, quiero hacerme una vivienda y te digo, vale, este es el contrato, la vivienda que tienes que reformar, ¿de cuánto es? De 100 metros, vale, pues pum, 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 este es el contrato, aquí tienes el precio, antes de firmar nada. La obra nueva que te quieres hacer, ¿cuántos metros tiene la parcela? Tanto. Más o menos, ¿cuántos metros quieres de vivienda? Tanto. Vale, pues este es el precio. Entonces, antes de agarrarte a nada, ya valoras si ese precio te encaja o no. No te vas a llevar ninguna sorpresa. Y encima ese precio es inamovible. ¿Sabes? Es una contra que tenemos ahora porque estamos menos valorados a lo mejor económicamente en ese aspecto porque ya no cobramos lo que se cobraba antes, pero es un plus porque te deja también actuar de la forma que tú consideras. Claro. Y socialmente antes un arquitecto era como Dios y ahora un arquitecto es pues un colega. ¿Y has tenido algún proyecto en concreto en el que digas, desisto, no puedo más, estoy frustrado y no puedo más? Sí. He tenido un proyecto que le dije a mi compañera cuando estaba con ella que lo llevara ella. ¿Era una vivienda, pero por el cliente o porque daba muchos problemas el terreno o la construcción? Por el cliente. Por el cliente. Sí. Y luego por problemas, nunca. Es más, ahora estoy haciendo una vivienda en Santa Isabel que la he cogido porque el anterior arquitecto desistió. Hubo un problema y dijo, te quedas aquí. Y yo me metí en el problema para solucionar el problema. Los arquitectos es un poco como todos los profesionales que hay hoy en día. O sea, tú estás trabajando en cualquier tipo de profesión y cuando te viene un problema hay una persona que desiste y otra persona que tira para adelante. Pues en la arquitectura está igual. Lo que pasa es que yo creo que en la arquitectura, como tienes mucha responsabilidad sobre lo que haces, hay más gente que desista que tire para adelante. Claro. Y yo, pues a lo mejor por ser de pueblo, no lo sé, soy de tirar para adelante. Furro, esto lo sabe. Sí, sí, y además ha sido así, ¿eh? Y sobre todo porque al final, cuando ves la situación, por ejemplo, en este caso, es una persona mayor que se está haciendo una vivienda con una ilusión brutal para dejarle a sus hijos y tal, y dije, lo sacaremos adelante. Y ahí ha habido un montón de problemas que solucionar que no he generado yo, que vienen de parte de otro arquitecto, pero que como arquitecto pues les puedes dar solución y lo sacas. ¿Has tenido algún problema tema con ocupación de alguna vivienda o algo que tengas a un proyecto? Cuando estaba en la universidad, aunque he dicho que trabajaba de modelo y tal, bueno, yo es que trabajaba de modelo, fin de semana de camarero. Yo trabajé en una tienda de ropa durante una temporada porque me apetecía saber lo que valía una hora. Yo me acuerdo que entré a trabajar en una discoteca aquí de Zaragoza, un grupo Canterbury, Sí. y me dijeron, bueno, ¿cuánto quieres cobrar? Y le dije, ¿cuánto cobran mis compañeros? Tanto, pues lo mismo. Voy a hacer el mismo trabajo. Es más, me estaba metiendo ahí para no pensar que todo era la moda. Entonces, yo durante la carrera, además de todo el jaleo que llevaba, me llegó por el contable de mi agencia de Barcelona, me llegó la oportunidad de trabajar para un grupo que hacía reformas de viviendas y tal. Y entonces me fui a Logroño y en Logroño di con una vivienda ocupada cuando tenía que ir a hacer la medición y tal. Y aquí en Zaragoza, en Torrero, llegó a la vivienda y era cerradura electrónica. Le abrías el banco que era el que tenía varias viviendas que quería arreglar, te daban un código, lo metías y se abría la puerta.
y yo le doy al código y yo digo el tss, 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 pero no abría la puerta. Y dije, vaya. Me asomo así por la ventana, veo que hay una ventana así un poco abierta, al fondo había un patio, la casa estaba hecha polvo y de repente veo a una mujer por el fondo del patio cruzar así y dije, mira, torrero. Una mujer con coleta, tal, no sé qué, no sé de dónde será, pero no me fui un pelo. Me piro de aquí, ya me dije, mira, esta vivienda creo que está ocupada, no lo voy a dar por hecho, pero no me meto aquí, vamos, ni voy a intentarlo. Sí, pero no te ha afectado directamente a tu trabajo Ese, esa- ese trabajo no lo hice y no lo cobré. Hmm, Eso me ha afectado, pero el resto no. Vale, sí, que no es como, por ejemplo, alguien que esté metido más en inversión inmobiliaria, que igual sí que tiene Claro. más problemas de ese tipo, sino que al tema de arquitectura, al final, más o menos, ya vas con los deberes Ujú. hechos de saber Claro. cómo está la vivienda. Yo creo que en la arquitectura lo que sí que te puede pasar, a lo mejor que estés reformando una casa y cuando estás a punto de terminarla, la ocupen. Ya. A mí no me ha pasado, pero creo que podría pasar, porque en una reforma ya tienes la luz dada Nada. de alta, el agua también, y entonces, pues que si está sin pintar, pues me meto sin pintar. Es que la vivienda hoy en día en España está un poco cogida con pinzas. Desprotegida. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Bastante. yo creo que no les interesa protegerla ahora mismo. No, ¿no? Sí, entrar en eso pues una fangada buena, pero estamos en una situación que vamos a tener que mover al palo. Y la gente que tiene ya no viviendas, que tiene una vivienda y se va de vacaciones mucho tiempo y muestra en Instagram dónde está, pues está dando muchas pistas a según qué gente para que pruebe a ocupar la vivienda. vuelvas y no tengas. Ujú. Así que- Sí, O sea, totalmente. ¿cuánto llevas, por así decirlo, de estás autónomo, tienes sociedad, empresa? Estoy autónomo. Autónomo. Estoy autónomo, sí que cuando empecé, como no encontraba a nadie para hacer la obra, porque empecé en un momento que estaba todo muy caro, la gente tenía mucho trabajo y tal, me di de alta como empresa para la parte de constructor. Vale. Pero como arquitecto siempre he estado autónomo. ¿Qué tal? De autónomo en España. Es otra enfadada brutal. A ver, los autónomos, yo es que como he viajado mucho por el tema de la moda, siempre me ha gustado hablar de esto. Porque, por ejemplo, en Chile no entendían, me costó como media hora explicarles cómo funcionaba el sistema en España. Porque ellos en Chile, por ejemplo, ellos pagan por a los trabajadores, ¿vale? Pero no pagan por trabajar. O sea, tú contratas a 10 tíos, pues les pagas a los 10 tíos, tienes una responsabilidad con esos 10 tíos. Si no tienen Pero- recepción, por así decirlo, ¿no? No, lo que no tienen es una cuota que... A la de autónomos te refieres, claro, por la que tengas que pagar para trabajar. En Holanda creo que era, no sé si eran como 50 euros. Hay sitios que tienen como algo mínimo, que es casi simbólico, por decir, pues mira, una cuota tal. Y en otros sitios, pues que va un poco como con lo que han hecho ahora, que va un poco con tus beneficios, lo que han hecho ahora aquí en España, pero simbólico prácticamente también. Aquí en España es que yo decirles que pagas 300 euros para empezar a hablar, O, por ejemplo, en Andorra son 300 fijos con seguridad social incluida. Es decir, tú en Andorra empiezas, pagas 300, tienes seguridad social incorporada en esos 300 y ya está. Da igual que ganes 20.000 que 1.000, pero pagas 300. No es cuanto más ganas, más pagas. más pagas. A ver, aquí realmente con los 300 también tienes la seguridad social. O sea, al final, cuando dice, está muy de moda decir, no, hasta que no llegas al salario mínimo no tienes que pagar autónomos. No, tú ganas un euro, Y o ya sea, tú has está hecho un pagado. trabajo y ya está, porque tienes que estar dado de alta. Ujú. Si estás ganando dinero, tienes que estar dado de alta, da igual la cantidad que sea. Y al principio sí que te ayudan y creo que son 60 euros, no sé lo que Ahora te pagan. son ahora este año, 89. 89. Yo cuando me abrí el pagando. gimnasio hace 4 años, sí, hace 4 años, pagaba 60. Ahora son Pero 89. es un 89. Pues 89 euros. Un Es año. que yo me imagino un tío, un chaval, arquitecto, que quiera montarse su estudio, que si montarte tu estudio es comprarte un portátil potente, que lo tendrá seguramente de la carrera y con eso puede empezar, sentarse en la mesa del comedor de su casa o de casa de sus padres y empezar a trabajar. O sea, me refiero, en la arquitectura si quieres no inviertes nada. Que le pidan 90 pavos al mes solo por intentar empezar a mover algo, es que no lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Pues cogerá, buscará un cliente, trabajará en la sombra, digamos, cuando tenga un cliente muy cerrado le cobrará algo en plan poquito porque no sabrá qué cobrarle en B. Cuando lleve X trabajado, ya se dará de alta, le hará una factura o le dirá a un amigo que tenga que le haga una factura que tenga que esté dado de alta. Oye, hazme una factura de 2.000 euros que le tengo que cobrar a este tío y te pago el IVA. Es que
hay gente que apoya el que haya que pagar desde el cero, porque hay que contribuir, porque tal y cual, y no se dan cuenta de que es contraproducente. Si tú a ese chaval le dices, oye, mira, te voy a cobrar un porcentaje, aunque sea pequeño, es que un arquitecto que empieza, a lo mejor si tiene la suerte de hacer varias reformas en su primer año, te va a pagar más que el que empieza en B, porque si empieza en B y le coge el gusto, se pegará una temporada haciéndolo en B, hasta Sí. que diga, ostras, estoy empezando a ganar, no tengo dinero en cuenta, este en B me sirve para lo que me sirve, voy a regularizar esto. ¿Hace falta capital para empezar a generar proyectos, clientes? El problema son los programas. Un programa como el que os he comentado de Revit, pues vale mucho dinero. Es que anual son 6.000, pues tienes una licencia mucho menor que son 600, AutoCAD pues también tienes una licencia menor que ahora me acuerdo que son como 500, Adobe Acrobat que lo necesitas para firmar los documentos, las memorias y tal con la firma digital, pues creo que son 25 euros al mes, que al final pues son como 300 euros al año. O sea, al final todos los programas es dinero. Lo que pasa es que cuando terminas la carrera, siempre tienes el programa de estudiante que te dura un poquito más y lo puedes todavía utilizar. Y luego, pues siempre, pues si conoces a alguien que te pueda dejar la licencia para trabajar con él o cosas así. Me acuerdo que hace un montón de años, pues la gente, hablando en plata, cogía programas piratas, pero hoy en día eso está súper capado. Claro. Y yo no se lo recomiendo a nadie que tenga un negocio porque al final lo que te gastas en el programa lo puedes desgravar, lo metes como gasto, que como arquitecto gastos tienes muy pocos y así pues compensas un poco el gasto-beneficio para que luego cuando venga Hacienda pues le des la mano, pero no le pongas el culo, ¿sabes? Eso es. ¿Y cuál ha sido tu mejor proyecto hasta ahora? ¿Mejor proyecto económico o mejor proyecto de sensaciones, de decir Los dos. satisfecho? Los dos, Ya que cuéntanos sobre estamos, los Y dos. aquí estamos, ¿no? Que sabe toda la Aquí data. ya contamos todo. A ver, el mejor proyecto de decir, oye, ostras, he hecho un proyecto y económicamente, no económicamente por la cantidad de dinero, sino por el tiempo invertido y el dinero generado, fue una vivienda que hice en Madrid, que fue la que más rentable fue, con diferencia. En cambio, la vivienda que más ilusión me ha hecho o que más contento estoy es una vivienda que hice aquí en Zaragoza, bueno, además que he terminado hace poquito aquí en Zaragoza, en San Mateo de Gallego. Es una vivienda que es el cliente no tenía, los clientes no tenían una visión muy clara de lo que podían conseguir en esa vivienda y el resultado ha sido brutal. Bueno, y luego también hay una Pastriz que también quedó espectacular. Y a tema económico, mojándote. Sí, a ver, yo ya te digo, yo por ejemplo lo que hago es, voy por precios fijos, yo no voy a porcentajes. Imagínate, pues yo las viviendas que hago más o menos, pues te pueden ir 500.000, 400.000, 300.000. Creo que al final en Madrid es verdad que el precio de la vivienda será mucho más elevado que si lo haces aquí en Zaragoza un proyecto, ¿no? El precio de la vivienda es el mismo, el problema es el terreno. Pero el terreno lo compra el cliente, entonces yo ya no sé lo que le supone. Pero el precio de la mano de obra puedes conseguir prácticamente lo mismo que en Zaragoza. Vale. Depende de dónde te la hagas, ¿sabes? Porque depende del sitio donde te lo haces, pues también dicen, bueno, pues si este le cobro tanto y dijeron que sí, cobro lo mismo. O sea, siempre está ese juego. Pero yo, por ejemplo, yo no cobro, como os digo, el porcentaje, ni un 10, ni un 15, ni nada. Yo marco un precio fijo y suele ser por metros, más o menos. Si tú te haces una casa de 100 metros de obra nueva, te voy a cobrar 10.000 euros. Si te haces una de 150 metros, te va a cobrar 15.000 euros. Pues que si te haces una de 200, te va a cobrar 15.000 euros también. ¿Sabes? Son precios como muy fijos. Yo lo que hice fue al final hacerme un Excel, meter unos datos y, y el Excel, que aunque sea muy rudimentario, no falla. En un segundo saco el precio de la vivienda. Un poco lo que se va a hacer, si es una reforma, si es una obra nueva, meto 4 datos y me dice, esto tienes que cobrar. Y hay veces que salen números como 14.902 y paso 14.902. Que eso O sea, puede que ser un no- proyecto de un mes, 2 meses, 6 meses. Es que la arquitectura, claro, tú coges, imagínate, yo cojo un proyecto ahora y yo lo que te digo, hago la firma de contrato y empiezo a trastear. Miro la normativa y veo lo que puedo sacar de esa parcela o la reforma que puedo hacer. Tiro 4 líneas, hago un poco el trabajo de ordenador y ya renderizo y saco un vídeo. Y eso lo entrego. ¿Eso que me puede costar? Una semana, por ejemplo. Pero yo, cuando paso el vídeo, el cliente me puede decir ese mismo día, me encanta, tira para adelante. Me puede decir al mes, o al mes no, pero a lo mejor a 2 semanas, oye que sí, que me encanta, o hazme este pequeño cambio. Por ese periodo que ha salido otro proyecto.
Vale. más pequeño, más grande. Y entras en el mismo punto. Firmas el contrato, yo cobro un X cuando se firma el contrato, dependiendo del valor del proyecto, un porcentaje del total, y entro en la misma dinámica de generar ese vídeo. Cuando me dice que si el primer cliente, el otro está esperando, empiezo a generar la documentación ya de proyecto de ejecución, porque los proyectos se dividen, o yo los divido en anteproyecto, que es un poco pues, generar esa idea, ese vídeo y tal, la parte de proyecto de ejecución, que es donde está la parte técnica, los planos ya definitivos, todo como mucho más específico y con presupuesto, mediciones y tal, o sea, donde pone lo que valen las cosas, y ya la dirección de obra. Entonces, el anteproyecto, lo que te digo, se pueden ir solapando. El proyecto de ejecución te lleva más tiempo, lo puedes hacer en un mes. Vale. Pero la dirección de obra, que va relacionada con la obra, tú puedes empezar, dependes de la licencia del ayuntamiento. Tú terminas el proyecto de ejecución, lo mandas al colegio, te lo visan. El Colegio de Arquitectos de Zaragoza es brutal y lo visan súper rápido. Y hay que decir que nos tratan espectacular a todos. Y luego, cuando tienes el visado, lo mandas al ayuntamiento. Solicitas una licencia y la licencia puede tardar una semana, que no suele pasar, un mes o 6 meses. Entonces, esos 6 meses, yo que cobro por plazos, por ejemplo, hasta que no empiezo la obra no cobro el penúltimo plazo. Y hasta que no termino la obra no cobro el último plazo. Si la obra se alarga 2 años, hasta que no termino la obra no termino de cobrar todo el proyecto. Vale, vale. Entonces, claro, Sí que es muy relativo al final. a mí que me interesa realmente hacer un informe, que vale mucho menos, pero lo hago mucho más rápido y lo cobro súper rápido y me olvido del trabajo. Claro. Después, que me interesa una reforma, porque las reformas, hay arquitectos que dicen, no, voy a empezar a me he enfocado en obras nuevas, en proyectos para la DGA, de no sé qué, hasta que cobras todo, Mucho más papeleo y trámites. complicaciones, tiempos, facilidad al error, porque tienes más oportunidades de equivocarte. Una reforma es la forma, yo creo, más rápida de conseguir un poco todo. ¿Sabes? Está como en un año puedes tener todo terminado, Vale. incluso en 6 meses, Ok. dependiendo de la reforma. Muy bien. Pues yo creo que es horita de pasar Al a tu jueguecillo, parte ¿qué? favorita. Me encanta. Miedo me dais. Para nada, para nada. Vale, nada, es un juego muy fácil, ¿vale? Se llama esto o aquello, se lo hacemos a todo el mundo, que viene y yo te voy a dar 2 opciones y tienes que elegir con la que te quedarías. No hace falta que expliques, ¿vale? Solamente que decir. Vale. Primera, diseñar un edificio que odias pero cobrar 100.000 euros limpios para ti por él, o hacer el proyecto de tus sueños gratis. Hacer edificio que odio por 100.000 euros. Ya, lógico, al final la pela es la A ver, pela. si me puedo enrollar, digo, si el Eso. proyecto de mis sueños es para un amigo, un tal, no sé qué, pero nada, si nada. no lo conozco, Eso es, muy bien, 100.000 euros. Vale. No pagar el IVA de una factura grande y ahorrarte un dineral, o pagar todo y quedarte sin vacaciones 2 años. yo tengo el culo ya pelado. Yo me quedo sin vacaciones y pago todo. Eso es. Al final es mejor eso que movidas, ¿no? O sea, es que luego quiero dormir por la noche tranquilo. Eso es. Muy Que bien. si no... Venga, aceptar un proyecto de lujo de un político corrupto o rechazarlo y seguir sin ingresos este mes. Un proyecto de un político, pero... Típico que te lo enchufa y... que me está metiendo a mí y me está metiendo en un lío prácticamente. Nada, yo sigo sin ingresos. Pasando, ¿no? Sí, sí. Vale. Firmar algo que no estás seguro de que sea legal o perder al cliente que te paga el alquiler. Que no estoy seguro de que sea legal. Es que eso ahí habría que valorar. Sí. Pues yo creo que como soy un poco tirado para adelante, como he dicho, firmaría. Luego si eso ya Luego vería veríamos a cómo ver, ¿no? salimos del tema. Pero si no estoy seguro que sea legal y se puede solucionar, tiraría para adelante. Vale. Sobre todo si no tienes para pagar alquiler ahí en ese momento, tienes que, vamos. Vale. Tener fama y reconocimiento pero estar quemado por dentro, o ser invisible pero dormir tranquilo cada noche. Esta ya Invisible. te la has contestado ya. Vamos. Vale. Trabajar en una multinacional con un sueldazo fijo y aburrimiento asegurado, o seguir como autónomo con altibajos, estrés, no sabes cuándo vas a cobrar, se te demora todo mucho, lo típico, pero con libertad de poder... Es que no me quiero enrollar, pero es que es muy relativo. Es que si tienes una hija o una familia tal y has tenido problemas anteriores que te han quemado, vas a decir, paso de ser autónomo. Vale, Porque en este país... Ahora mismo has dicho que tenías familia. Ahora mismo es que estoy en los 2 puntos. Porque para Inditex, que estoy trabajando para Inditex, estoy contratado. Ah, vale. Pero lo de autónomos lo sigo haciendo. Porque es un veneno que llevas dentro y que es complicado
soltarlo. Si eres así, Ahora mismo que estás en ese punto, claro, ya tiraría como autónomo. autónomo. Yo, por ejemplo, siempre me decían, mírate, funcionario, tal. No, es que es imposible, no podría. Mm. Todos los días un trabajo, sí, sueldo fijo, muy buenas condiciones, hipotecas con más facilidad, tal. Pero es que todos los días haciendo lo mismo y todos los días Total. sin objetivos, sin... ¿Sabes lo que es coger un proyecto y decir, ostras, pilla un proyecto y como me digan que sí es tanto y el proyecto es esto y voy a hacer esto y luego se va a quedar ahí y tal? O sea, son como objetivos personales. Es que Muy bien. es una motivación para el día a día. Vale, guay. Ok, diseñar algo espectacular pero poco funcional o diseñar algo feo pero que mejora la vida del cliente que te está viniendo. La arquitectura es funcional y si no es funcional no es buena arquitectura. Y eso lo tengo más claro. Hay gente que hace cosas muy bonitas, tío, que no funcionan. Es que eso es que no puede ser. Es un fiasco luego que te van por bonito que sea, ¿no? Es que la gente se piensa que un arquitecto es un artista. Y puede ser un artista, pero es un arquitecto. Y quien va a utilizar eso es una persona. Y si no funciona, y la persona que lo utiliza no le funciona, es mala arquitectura. Y es que puedes verlo de la forma que quieras verlo. Pero es así. Vale, guay. Vamos con la última. Esta es la más fácil de todas. ¿A quién prefieres de presidente del gobierno y por qué? ¿A Pedro Sánchez o a la Mona Lisa? A la Mona Lisa. ¿Y por qué? Porque miente menos, porque roba menos, Buen punto. porque me la creo más, porque es más transparente, porque es más educada, porque no se me cae la cara de vergüenza cuando la veo. Estoy mojando muchísimo, pero es que se note que estoy un poco quemado. Creo que ha quedado claro. ¿Sabes cuando tienes un amigo que te miente siempre en la cara? Es imposible que sea tu amigo. No sabes, sí, totalmente. Pues que esta persona siga teniendo gente detrás que le apoya, mintiendo a todo el mundo como está mintiendo y que no pase nada, me sorprende. La verdad. Total. Muy Yo bien. creo que el día que venga uno al podcast y diga Pedro Sánchez, me lo llevo a hacer. Seremos Me trending lo llevo a topic, cenar, creo yo. sí, sí, Seremos creo que trending sería topic locura. ese día. Que diga Pedro Sí, sí. Sánchez y Lo defiende. No lo defienda. y de motivos. ¿Por qué? Eso es. A mí si me dan motivos y me convence, oye, pues Sí, sí, es sí. tu opinión, perfecto. Pero es que creo que no hay nadie. La gente que le vota, yo creo que lo vota pues porque es como del Madrid o del Barça, pues es del PSOE y voto porque es del PSOE. Ya Pero que tenga un motivo real de peso, De beneficio. hoy en día, Total. Muy bien. es que es así. Pues oye, muchas gracias, Jorge. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por invitarme. Era un tema nuevo que abríamos Total, ¿no? de La verdad que ha sido arquitectura. bastante interesante. Y Nos muy quedamos bien, aquí, interesante. es unos Bueno, arquitectura moda. Trade o community, como Sí. quieres decir. Cuando quieras, cuando quieras. Estoy verde como la M de Monster. Ha sido fenomenal compartir contigo, creo que lo haces desde el corazón, algo que es con pasión, creo que es esa la base que toda persona que quiere realmente un éxito, una felicidad haciendo lo que quiere, conseguirá. Así que, de verdad, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a vosotros por invitarme. Voy a... Y sobre todo remarcar que, o sea, algo que he visto, que lo he visto sobre todo en Jorge muy claro, es el sacrificio, es que no paro y es que me quedo sin dormir, o sea, aunque esté reventado, pero lo que quiero, tiro y pues se saca, o sea, la decisión, el sacrificio, o sea, Esa es la esa clave del éxito, convicción de ir creo yo. adelante. Es que es fundamental. Y luego, lo que os he dicho al principio, yo en el momento que le digo a mi abuelo que quiero ser arquitecto y que le digo cuando sea arquitecto tus dibujos me los pondré en el estudio y tal, era como la vitamina. Tu mayor fuerza. Pero es una El promesa que te dura hasta hoy, o sea, que Sí, es una barbaridad. y tiras y luego también formas de ser. Que hay gente que cuando vienen mal dadas mira abajo y gente que cuando vienen mal dadas tira para arriba. Y yo soy más de tirar para arriba que por abajo. Ole tú. Espectacular. Pues, Muchas chicos, gracias. muchísimas gracias por Muy bien, invitarme. muchas gracias. Vale. Nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por estar aquí. Acordaos, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.